Amigos del Punto, estamos el día de hoy aquí en Código Magenta, Antonio Navalón y su servidor, para tomar el análisis de los últimos sucesos que ha habido, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y particularmente, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, querido Ramón, muy contento y muy impresionado con que ya tenemos que aprender, porque el mundo ha entrado en una fase en la que todos son puntos y aparte, y sin embargo somos tan maravillosos que siempre es como si fuera volver a empezar. Lo de Milei es nada comparado con lo que pasó con Trump, y ya pasó, que era el rechazo del sistema político. Ahora le toca a Milei, pero la semana pasada, perdón, hace 6 semanas nos tocó hablar del ataque de Hamás sobre Israel, y antes de Ucrania, y algún día pronto nos tocará hablar del proceso en España. ¿A dónde quiero ir a parar? Estamos en una situación en la que realmente lo que hay que hacer es dejar de asombrarnos de la ruptura y de la no vigencia de algunos sistemas políticos. Claro. A ver, empecemos por este asunto de Argentina. En Argentina, bueno, pues todo el mundo generalmente al arrancar el proceso apostaba a que el peronismo con Sergio Massa iba a continuar la labor de Fernández, la labor de Cristina Fernández de Kirchner, la labor de todo lo que venía con el peronismo, esta parte populista y socialista que endeudó tremendamente a Argentina, que la llevó a nivel de inflación de 140%, a tener 405 mil millones de dólares de deuda externa con solamente 24 mil millones de dólares en el cajón. Y dicho eso, de pronto vemos cómo el efecto de Javier Milei, este hombre libertario, excéntrico, gritón, egocéntrico, de muy mal carácter, pues sale y de una u otra manera recoge el enojo popular y brinca de los 20% con los que inició a más del 55-56%. De hecho, unos cuantos puntos más que los que obtuvo López Obrador en 2018. Y bueno, ahorita Argentina se sacude porque pues viene una corriente pesada, fuerte de neoliberalismo a ultranza. Vimos cómo las acciones de YPF, la petrolera argentina, subieron 40% en un día, a sabiendas de que se va a privatizar por Milei. ¿Cuál es tu análisis de esta situación que de una u otra forma en México nos pega porque la gente tomó la bandera de Milei con todos sus peros como una bandera de posibilidad de que sí se le puede derrotar al populismo en el poder? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es el caso argentino siempre ha sido un caso excepcionalmente diferente. Es un país que viví la transición de la Junta Militar a las primeras elecciones libres cuando ganó Raúl Alfonsín. Recuerdo que me asombraba entonces, estoy hablando del 80 y tantos, me asombraba mucho el que en cada casa de Argentina hubiera una mesa de cambio y cómo los argentinos normalmente hay un punto de felicidad que es entre crisis y crisis. Pero si no hay crisis, no hay una razón para condicionar el gobierno. Y todo eso fue creando y creando y creando una clase política acostumbrada a pagar por el voto, acostumbrada a subvencionar desde la energía hasta la comida, y fue siendo no necesario trabajar para poder triunfar. Al final, Milei lo que dice es una cosa muy sencilla, que es hay que adelgazar al Estado, hay que vender empresas públicas, pero sobre todo hay que poner a trabajar a la gente. ¿En qué se parece el peronismo y la 4T? En que no piden para tener las capacidades de vivir ningún esfuerzo personal. El esfuerzo personal que se pide es que votes por ellos. Eso ha creado un sistema que ha hecho fracasar con la colaboración de todos. Es decir, ese no es un proceso
solamente atribuible a los peronistas. Lo mismo que cuando se analicen estos años nuestros, también se verá qué hizo la 4T, pero qué no hicimos o qué dejamos de hacer los demás en el camino de la 4T. Lo que no puede Argentina es seguir, siempre cabe un paso más abajo, pero realmente con un 40% de pobreza, un país rico, sin dólares, con una deuda como la acabas de decir, con un panorama que realmente no se sabe dónde está la recuperación y qué significa la recuperación. Pues no queda más que un camino, que es tratar de jubilar el modelo político, cosa que significa o que representa Milei, teniendo en cuenta que Milei no tiene los instrumentos políticos para hacer el cambio que dice, porque no tiene los diputados. Es decir, vamos a tener un presidente que no sé si va a querer hacer una mañanera o una por la noche, vamos a tener un presidente de gran comunicación directa con su pueblo, pero los instrumentos políticos para llevar adelante el programa tendrá que hacerlos de otra manera, y es una de dos: o abre el banderín de enganche y los diputados argentinos se van a ayudarle y a seguir su programa, o dentro de muy poco tendremos un efecto muy importante desde el punto de vista del escándalo, pero sin posibilidad de cuajar desde el punto de vista de la transformación social y económica. Sí, porque hay que recordar a nuestro auditorio que si bien Javier Milei y su partido ganaron la presidencia, no fue así el Congreso y todas las demás instancias. Incluso las provincias, hay provincias que se perdieron, etcétera. Entonces no es una elección contundente y va a haber pues forcejeos muy fuertes. Pero además, en la comparación está con México, hemos dicho, lo decíamos en el que alguien me explique del miércoles, pues hombre, el problema de Argentina es que es un problema de fondo, financiero, económico y social, por supuesto, que lleva después consigo el efecto político. El caso de México no es así, porque por una u otra razón, básicamente por nuestras ligas con el Temec, por esta pues especie de, no camisa de fuerza, pero de lineamientos muy precisos, pues México ha podido mantenerse en la ortodoxia hasta ahorita y hemos logrado tener pues un país que tiene números de progreso, economía de progreso. Los empresarios están felices, los banqueros no se diga. ¿Qué bancos del mundo te entregan 30 y 40% de utilidades más allá de los de México? En ningún país de la Tierra gana la banca el dinero que gana en nuestro país. Así es. Y la inversión extranjera sigue fluyendo porque pues aquí hay un pago importante de réditos, de intereses, que son superiores a los de cualquier otro lugar. Pero al margen de eso, la cuestión aquí en este país, hoy en México, es el populismo, pero más por el punto de vista ideológico, el radicalismo y el aspecto unilateral del presidente López Obrador de manejar en su muy particular estilo al país. En ese sentido, ¿sientes tú que esa sensación de victoria de la oposición sobre el populismo pueda ser una cuestión que encienda y le dé combustible a la oposición mexicana para poder hacer lo suyo en México? Mira, Ramón, el peronismo y el régimen que no ganó el domingo es un régimen que lleva 30 años con la misma receta. Y además es un circuito en el que no solamente hay subvención social, hay subvención empresarial, subvención agrícola. Es una economía hecha para sostener lo que es el régimen político. Ahora, con la victoria de Milei, teóricamente eso debe cambiar y debe producir una capacidad de desarrollo y crecimiento económico y social. Nosotros estamos al comienzo y hay que llevar cuidado con los fenómenos alucinatorios. Perdón. ¿Qué es para mí un fenómeno alucinatorio? Pues es verdad que la cuenta pública mantiene una ortodoxia de funcionamiento. Pero al mismo tiempo, querido Ramón, hay que saber
que la mayor parte de los recursos de nuestro país no se están dedicando para financiar nuevos elementos de progreso, se están dedicando para pagar lo que es el paquete social. Claro, Y desde ese ese es el punto punto. de vista, pues lo que hay que saber es que los recursos que estamos haciendo deben darnos tranquilidad social y felicidad personal, pero seguimos necesitando los recursos. Pregúntale a las pequeñas empresas, pregúntate a ti mismo como director general de Código Magenta, dónde tienes una estructura que te apoye. Así es. No la tienes más que a través de tu esfuerzo. Y el principal recurso del país está dedicado a pagar el paquete social, que además es un derecho constitucional, consagrado constitucionalmente. Es decir, ojo, porque cualquier modificación del paquete económico mexicano tiene que pasar necesariamente por una estructura de modificación constitucional, porque los recursos son unos y los dedicamos a pagar becas, pensiones, o los dedicamos a financiar polos de desarrollo. Pero lo que no vamos a poder es hacerlo sin o respetar los derechos constitucionales que ya están consagrados o un modelo de desarrollo que nos permita hacer la transferencia de este apoyo inicial que hemos dado en estos años para consolidar la independencia y la capacidad de crecimiento económico del pueblo mexicano. Y en ese sentido, estamos, Antonio, no pude sí, dejar yo de poner el símil de Javier Milei con Samuel García, el ahora precandidato de Movimiento Ciudadano, bueno, no ex, sino gobernador con permiso, con licencia de Nuevo León, porque primero, además de ser personalidades muy similares, son disruptivos, son excéntricos, son gritones, son aquí Milei, no es por el apellido, pero Milei es la que impera. Eh, yo creo que ya en la realidad y en la práctica, Milei tendría que asomarse a Nuevo León para ver lo que pasa con un presidente o con un jefe de la entidad que no tiene consigo el Congreso. Porque por más que Milei vaya a querer decir que mañana él quiere vender YPF, que es la empresa petrolera argentina, y privatizarla para pagar deuda, para traer dinero, para levantar a Argentina, pues va a tener se que ir le eso al tiene que Congreso, autorizar el evidentemente, Congreso. para su aprobación. Y se Uh-huh. la van a rebotar porque el Congreso va a seguir siendo, pues, opositor. Y vamos a entrar en un estadio en Argentina similar a lo que está hoy viviendo Nuevo León, en donde por una parte el Ejecutivo hace y deshace y ningunea al Congreso y al Poder Judicial, y por su parte el Congreso y el Poder Judicial pues no establecen diálogo con el gobernador porque el gobernador no cumple sus promesas. ¿No crees que esto es lo que va a pasar un poco en Argentina ahora con esta era Milei? Mira, superado el primer momento de shock de la victoria, no hay políticamente hablando más que dos caminos, que es o se llega a una alianza con la presidencia de la República Argentina, que se le pueda acompañar con un programa pactado, que básicamente es el que ha anunciado, de proceder a la desnacionalización de empresas, al cambio de la estructura económica, y en ese sentido se suman tanto diputados peronistas como diputados de la Alianza por el Cambio, que es la asociación que hizo Macri, el antiguo presidente, y Patricia Bullrich, o realmente lo que vamos a estar es dando unos giros en el vacío, porque haga lo que haga, y por muchos conciertos que dé, y por muchos programas, y por muchos insultos, y por muchas veces que grite libertad, 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 si no tiene ese soporte, no va a tener un instrumento político. A mí lo que de verdad me parece que es importante de mi ley, y ya va siendo hora de que espabilemos, es que cada vez que nos pasa una cosa de estas, es como si nunca nada hubiera pasado. Y te quiero volver a repetir.
Milei es un éxito o una sorpresa como lo fue en su día, mucho más por su repercusión, la victoria del presidente Trump. Es decir, tenemos por una parte el agotamiento de un modelo político que ya no está sirviendo. Por otra parte, una depreciación de la clase política actual en el mundo, y ese es un fenómeno general. Así O es. sea, ¿qué es lo más aterrador de vuestro gobernador? Pues que en una de esas va y pasa, no que gane la presidencia, sino que realmente consiga esto que parece una broma, esto que parece, o sea, nadie le puede negar al gobernador García que es un patriota, porque fíjate lo que está haciendo para llevar la campaña del presidente, y el presidente estoy seguro de que le va a corresponder llegado el momento. Pero en medio de todo eso, la verdad, querido Ramón, es que las clases políticas, tal como las hemos conocido e identificado, están todas en grave crisis. Y los pueblos se les ha acabado el tiempo de dar, vamos a decir, otra nueva oportunidad. Sí, Lo que pasó el domingo es que le quitaron la oportunidad a los peronistas. claro. Y a partir de aquí, ¿qué Pues puede sí, pasar en nuestro... a ver, Antonio, y cambiando un poquito el horizonte hacia lo que se dio en los últimos días, en esta cumbre de países del Pacífico en San Francisco, en donde pues por primera vez el presidente López Obrador pues se digna asistir a uno de estos eventos en todo el sexenio. Había ido únicamente, recordemos, a Estados Unidos a una reunión en tiempos de campaña con Donald Trump, que dicho sea de paso, ya Donald Trump lo vimos en la entrevista con Televisa, dijo abiertamente que pues el presidente es su gran amigo y que es fiel y que se tiene lealtad y que se quieren mucho, etcétera. Un posicionamiento muy curioso para el país, porque de una u otra manera tenemos todavía un gobierno de Biden de un año por delante que puede haber muchos coletazos a ese tipo de relación. Pero regresando únicamente al asunto de San Francisco, ¿cuál es tu visión de lo que se dio? ¿Qué analizas de estas imágenes de un presidente López Obrador colocado en la fila de atrás, mientras que el presidente Biden estaba al lado derecho o izquierdo, con la presidenta de Perú, tan vilipendiada por López Obrador? ¿Cuál es tu balance para el presidente López Obrador de esta cumbre de países del Pacífico en San Francisco? Para ser alguien que tiene tan poco interés y que cultiva tan poco el lugar de su propia figura y después el papel que debe jugar nuestro país en la política internacional, me pareció muy importante que asistiera primero porque hubiera sido ya una ruptura absolutamente inarreglable entre el presidente Biden y él. No se Ujú. le puede faltar tanto el respeto de voy, no voy, ahora sí, ahora no. Segundo, fue muy importante no donde le colocó la foto porque se colocó él mismo. Eso es lo que eligió el presidente de México y así se lo dieron. Sin embargo, sí fue muy importante la visita que le hizo al presidente de China, porque Ujú. realmente, pase lo que pase a partir de aquí, una de las grandes preguntas pendientes para el 25, con el TMEC, con quién estará en la Casa Blanca, con Trump sí, Trump no, con cuál será el resultado de la elección mexicana, que parece estar todo ya tan cocinado, pero algo que he aprendido de México es que en México siempre todo puede pasar. Fue su reunión con el presidente Xi Jinping, porque nuestro país va a necesitar definir sus políticas en el TEMEC y su política con China. En ese sentido, es extraordinariamente importante que se hayan visto y es extraordinariamente importante empezar a trabajar una recomposición de la relación. A ver, yo creo que aquí el punto uno tanto para Estados Unidos como para China y para México, es el del fentanilo. Fue claro que el presidente Jinping llegó anticipadamente a Estados Unidos y sostuvo una cumbre del fentanilo fuera del evento con el presidente Biden,
Y para mí eso es el que no estuviera en esa reunión el presidente López Obrador, para mí fue una forma clara de Biden de decir, a ver, el señor López Obrador, por más que mandamos comisiones, grupos de análisis, de propuestas, va a los centros de inteligencia, va el fiscal general de Estados Unidos, va Vilken varias veces a México, no se entiende. Sigue teniendo la producción de fentanilo y los Chapitos y el Jalisco Nueva Generación siguen haciendo del fentanilo su principal negocio, así lo cambien de Sinaloa a Nuevo León y Tamaulipas. Pero dicho eso, pues yo creo que el hecho de que Biden hubiera hablado del fentanilo solamente en esa cumbre con Xi Jinping, pues indica que ya se están haciendo labores y acciones fuera de lo que se estaba operando con México. ¿Tú cómo ves esta situación? Porque creo que la parte fentanilo, para efectos de Estados Unidos, pues fue la parte número uno, porque estamos hablando de 100,000 muertos anuales, que son el equivalente pues, a 200 ataques de Hamas a Israel en cuanto a víctimas. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de que México no se hubiera sentado Querido, en esa mesa? querido Ramón, hay una cosa que para mí está muy clara. Si Estados Unidos no consigue resolver de alguna manera y reequilibrar su sociedad en el tema de las adicciones, el futuro de Estados Unidos es muy complicado. Y en ese sentido, el problema es muy sencillo. ¿Se puede combatir sin la colaboración activa de México ese fenómeno? Pues aparentemente no. Y es más, todo parece indicar que los principales beneficiarios hasta aquí de este tráfico criminal y asesino del fentanilo sobre la sociedad americana han sido los cárteles mexicanos. Por Ujú. eso, aunque sea al final, el presidente López Obrador, aunque sea en su final, no puede estar desvinculado de lo que es la solución del primer problema de seguridad y permanencia de su socio más importante. Y segundo, China tiene que saber hasta dónde y cómo podemos llegar en las reacciones para evitar esta sangría en la que también necesitamos que intervenga México. Mira, mucho me temo que a partir de aquí y sin entrar, ya estamos, en fin, nos quedan todavía 10, 12 días para Lupe Reyes, pero ya estamos en el año 24, ya estamos en el año electoral por excelencia de los dos países, el nuestro y Estados Unidos. Y en medio de todo eso, tenemos de verdad que saber que lo que hagamos de aquí al momento de las elecciones es lo que va a significar el entramado que va a marcar nuestro desarrollo político, económico y social. En ese sentido, a mí me parece bien que Andrés Manuel López Obrador se haya personado en la lista del problema en primera persona y no a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no, él. Bueno, a ver, y por lo demás, sigue siendo todavía un debate la participación económica de China en México, dado que México está bastante, pues, constreñido a su gran comercio con Estados Unidos y Canadá a través del TEMEC. ¿Crees tú que de esta cumbre y particularmente el encuentro del presidente López Obrador con el premier chino hayan salido lineamientos para poder incrementar la inversión china en México sin que sea de una u otra manera frenada, boicoteada o realmente prohibida por Estados Unidos, como lo ha hecho en otras latitudes? Me parece que es inevitable y me parece que el futuro del TEMEC, por lo tanto el futuro de Estados Unidos, de México y de Canadá, pasa por redefinir la relación también con China. Y el papel de China en la economía mundial también pasa por redefinir su relación con el TEMEC. Me parece inevitable y naturalmente no estoy pensando en una sustitución, que no es posible, pero sí creo que caben
puntos intermedios de desarrollo económico en los cuales se puede usar la fuerza y la potencia financiera, industrial, tecnológica, económica y de todo orden de China para producir un desarrollo muy importante en nuestro país. Antonio, no podemos cerrar al punto sin escuchar tu posicionamiento sobre cómo has sentido este segundo arranque de las precandidaturas presidenciales, ya ahora más definidas, más concentradas en Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García. Ya, aunque oficialmente las candidaturas serán puestas ya en operación allá por febrero o marzo, como dice la ley, la ley electoral, pues estamos en esta etapa de otra vez volver a hacer creer a la gente que estamos haciendo la precampaña de la precampaña con el permiso de la precampaña y cada quien con su jueguito. ¿Cuál es tu visión de cómo arrancó este proceso esta semana? ¿Qué sentiste en las imágenes que recogiste de esos primeros actos y de esos primeros spots en televisión? Mira, para mí, lejos de tener la sensación de que todo está hecho ya, es más bien la contraria. Me da la impresión de que estamos después de 8 años ininterrumpidos de campaña, estamos en una campaña enormemente abierta, donde veo además muy incómodos a los 3 contendientes hasta el momento. Es decir, veo incómoda a la candidata de Morena, veo incómoda a la candidata del Frente Amplio, y en cuanto a este regalo, esta aportación fantástica del gobernador de Nuevo León, le veo buscando y sabiendo que su éxito radica en hacerse notar, es decir, en armar escándalo. Pero para mí, realmente, lo que va a pasar a partir de finales de enero no solamente es el verdadero arranque legal de la campaña, es el verdadero arranque político y moral de los contendientes por la campaña. Y veremos qué pasa. Yo veo esto, Antonio, como el equivalente a una obra de teatro que se va a estrenar, como tú dices, a fines de enero, principios de febrero, y que estos pasos que estamos viendo ahorita son los ensayos en donde todavía los directores de cada obra pueden cambiar a su actor principal, si no les funciona. Así es. Yo no creo que estemos viendo el reparto final. Yo sí creo que alguno de estos personajes va a tener que ser sacado del script y reemplazado porque no dio el kilo, porque se le cayeron las expectativas, porque no salen de sus asuntos y la gente, pues, no olvidemos, hay un cansancio muy grande político en este país, porque originalmente se había recortado las campañas a 3, 4 meses eh, y ahora resulta que empezamos, pues, desde que terminó la elección del Estado de México y de Coahuila, que fue en julio, desde ahí venimos arrastrando 6 meses de pre-campañas. Ahora vamos a tener 3 meses de nada más simplemente pre-campañas para entrar ya finalmente a las campañas. Y el hartazgo parece ser un común denominador que si volteamos a ver a Argentina con diferentes tipos de hartazgo, la gente se fue con el gritón, la gente se fue con el excéntrico, la gente se fue con el ensoberbecido, porque dijo, lo otro ya no me da para más. Vamos a ver, yo creo que aquí muchas sorpresas, yo las pongo en la mesa de que sí creo que no están todos los actores finales de la obra, pero pues esperaremos. ¿Qué dices a eso, Antonio? Veremos, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, querido Ramón, y una disculpa que te doy a ti y a los compañeros en los que nos han seguido, pues como es obvio, tengo un virus invernal que me asalta frecuentemente cuando estoy hablando. Pido disculpas. Te agradecemos mucho que a pesar de ello te hayas dado el tiempo para intercambiar con el auditorio de Magenta estos puntos de Al Punto, y nos veremos próximamente ya cuando las cosas se pongan un poco más claras, a ver si hacemos uno de cierre de año
haciendo el balance, el recuento de los daños, como diría Gloria Trevi. Así lo hacemos. Un abrazo muy fuerte, Ramón. Gracias, Antonio.